Vamos a continuar con nuestra serie que estamos llevando en el libro de Salmos, ¿verdad? Hemos estado llevando la serie verso a verso en el libro de Salmos. Si vienes por primera vez a Calvary hoy, significa que la Biblia la estudiamos línea tras línea. O sea, empezamos un libro o una carta y la continuamos hasta que la terminamos. Estamos en Salmos y la serie se llama Devoción. Y cómo Dios ha ido tomando su palabra para incrementar tu intimidad con Dios, tu relación con Dios y tu conocimiento de Dios. La intención de esta serie, la intención de Dios, es que Dios sea real para ti todos los días. ¿Te imaginas? Que Dios no sea una religión o algo allá lejos, que sea real para ti todos los días. Y eso, por eso se llama devoción, porque a diario estamos buscando a Dios y los domingos te damos un impulso todavía mayor para eso. Y Salmos, todos sabemos, o los que han estado viniendo, es como un diario que escribió, la mayoría de ellos, un hombre de Dios, que fue David, de todas las experiencias que pasaba y cómo corría a Dios con cualquier experiencia, sea dulce o sea amarga, ¿verdad? Y hemos aprendido a hacer lo mismo. Cuando son situaciones agradables, vamos a Dios. Y si es amarga, también vamos a Dios. Y cómo esa relación con Dios va incrementando, ¿verdad que sí? Pues hoy tiene que ver con algo muy específico y muy interesante. ¿Alguna vez has sufrido por algo injusto? ¿Alguna vez has sufrido una injusticia? Quizás alguien te acusó de algo falso. Quizá alguien no te dio lo que tú merecías y se lo dio a otro. O quizás alguien te ofendió sin motivo. O quizás sufriste por la culpa de otro. O cualquier injusticia que alguna vez hayas pasado. ¿Alguien de aquí? Alce su mano si alguien ha sufrido una injusticia alguna vez. Alce su mano y déjala levantada para ver sus manos. Exacto. Si te fijaste, hay muchas manos. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído, en un mundo lleno de maldad, y siempre va a existir injusticias hacia ti. Bien, pues hoy vamos a aprender cómo lidiar con esas injusticias. Yo recuerdo que antes era bien sentido con las cuestiones que eran injustas, y yo me enojaba muchísimo cuando veía algo que era injusto. Y una vez, que ya ustedes han escuchado mis chocoaventuras, pero cuando me corrieron del trabajo, una vez me corrieron de un trabajo porque yo era director de una escuela y mi jefe quería que firmara unas boletas falsas. Entonces no lo hice y mi jefe, en vez de apreciar mi honestidad, me corrió. Y yo dije la famosa frase que quizás has dicho: esto es injusto. Obviamente estaba molesto y decía: esto no es, Dios, ¿dónde estás? Si yo estoy haciendo lo que tú me has pedido hacer, si me paro firme en tus principios, si no quise firmar porque era algo deshonesto, yo dije, yo no te voy a ofender, y me corrió, y entonces me quedé sin trabajo, y entonces volteé a Dios y le dije: Dios, esto no se vale, esto es injusto. ¿Alguna vez has estado tú ahí? Cuando estás ahí, tienes dos opciones. Una, reaccionar como el mundo reacciona y amargarte, ¿verdad? Y empezar a molestarte como yo lo hacía, y ofenderte y sentirte. De nada te va a servir eso, ¿verdad? Lo bueno es que aquí no hay nadie amargado, ¿verdad que no? Nadie, esos son de otra iglesia, pero aquí no hay gente amargada. La otra opción que tienes cuando estás ahí es reaccionar a la manera de Dios. ¿Cómo quiere Dios que reacciones ante una injusticia? Qué interesante tema, ¿verdad? Eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Qué hacer cuando sufres una injusticia? Y si estás tomando notas, el título es: pero hay un Dios, apelando a la justicia divina. Pero hay un Dios, apelando a la justicia divina. Y aunque es una expresión humorística, pero es verdadera. Porque Dios es justo, Dios es real, y Él actúa en su momento justamente. ¿Cuántos están de acuerdo? Cuando digo apelando a la justicia divina, quiero dejar claro lo que es apelar, porque a lo mejor no todos no saben. Apelar es recurrir a una persona, en este caso a Dios, cuya autoridad o criterio confías para resolver el asunto. Y justicia significa equidad, rectitud, juzgar correctamente dando a cada quien lo que merece. Es decir, cuando pasas por una injusticia, tú vas a recurrir a Dios, confiando en que Él va a resolver el asunto rectamente y justamente. ¿Estamos de acuerdo?
Eso es lo que vamos a tratar hoy, porque precisamente el salmo que vamos a estar viendo habla de eso. David escribió este salmo. Justamente lo escribió cuando él sufrió de una injusticia. Él no fue culpable y era algo injusto. Entonces Dios a través de David nos va a enseñar cómo tú que amas a Dios debes reaccionar cuando sufres una injusticia. Entonces, este salmo que vamos a ver, que es el Salmo 9, es una alabanza a la justicia de Dios. Una alabanza a la justicia de Dios. Y aunque parezca que lo injusto se sale con la suya, te vas a dar cuenta que al final Dios siempre da el pago. Dios siempre da el pago. Y eso es algo que como cristiano, como persona que amas a Dios, nunca debes de olvidar. Porque en esta vida pasan muchas cosas. Y como no ves tú la justicia de manera inmediata, te tiendes a desanimar y a molestar y algunos hasta dudar de Dios si realmente Dios es real y está presente. Como en mi caso, cualquiera puede pensar, pero me quedé sin el sustento para mi familia por haber sido firme y fiel a Dios. Entonces, por ser fiel a Dios, me corrieron del trabajo y me quedé sin ingreso. Entonces, si no entiendes lo que hoy vas a entender, te puedes amargar y esa amargura te puede alejar de Dios. Entonces, vamos a hacer lo contrario, lo que hizo David. Entonces, vas a aprender en esta tarde las 3 reacciones correctas al sufrir una injusticia. Las 3 reacciones correctas al sufrir una injusticia. Si estás ahorita pasando por eso, pues es como anillo al dedo. Y si no, apúntalas, porque pronto vas a pasar por ahí. No es que te esté deseando mal, pero es obvio, estamos en un mundo injusto, en un mundo pecador y caído, egoísta, con maldad. Tarde que temprano alguien te va a hacer algo injusto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, ahí en sus Biblias, por favor, o en sus hojas, vamos a leer el Salmo 9 y vamos a empezar con el versículo 1 al 8. Y recuerda que David lo escribió con esta intención referente a una injusticia. ¿Ya estás ahí? Bien, si tienes hoja ahí donde empieza el número 1, ahí vamos a empezar. Dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa, y te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. ¿Te fijas lo que hace David? Mira cómo empieza el Salmo. ¿Cuál es la primera frase con la que empieza el Salmo? Te alabaré. ¿Cómo? ¿Cómo, David? ¿Cómo si tú sufriste de una injusticia? En vez de David, lo primero que hacer es quejarse con Dios y decirle: Dios, ¿por qué? Dios, manda fuego sobre esa persona. ¿Qué es lo primero que hace? Alaba a Dios. La primera reacción correcta al sufrir una injusticia es alabar. Alabar. ¿Cómo? Eso es hipocresía, porque la verdad no tengo ganas de alabar a Dios. No, no es hipocresía, es entendimiento. Porque fíjate que David empieza alabando a Dios, pero más abajo te dice por qué lo está alabando, ¿verdad? Y ahorita vamos a llegar a eso, pero ahí dice claramente en el 3, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Y empieza él a hablar de la justicia de Dios. Entonces, fíjate bien lo que vas a hacer cuando alguien sea injusto contigo, o cuando tú pienses que hay una injusticia. Vas a alabar a Dios porque Él es justo, y porque Él tiene el control de la situación, y tarde o temprano va a juzgar con justicia tu situación. Entonces, cuando tú alabas a Dios, ¿qué estás haciendo? Estás creyendo en que Dios es real. Estás creyendo en que Dios es tu juez justo. Estás creyendo en que Él es quien da la venganza y no tú. Y estás creyendo y confiando en que Él
toma cartas en el asunto. Entonces, alabas a Dios y de tus labios salen palabras donde dices: Dios, tú eres justo, Dios, tú eres bueno, tú eres real, tú tienes todo en tus manos, puedo confiar en ti, y eso cambia todo tu sentir y tu manera de ver las cosas. Por eso es importantísimo que lo primero que debes hacer es alabar a Dios. Alabar a Dios. Ahora, ¿cómo vas a alabar a Dios? Ahí viene en los primeros 2 versículos, si lo lees conmigo otra vez, dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Ok, ¿cómo lo vas a alabar, David? Ahí dice: contaré tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, y cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Estas 3 cosas son las que debes hacer cuando alabas: contar, regocijar y cantar. ¿Alguien de aquí le gusta cantar? ¿Alguien de aquí le gusta cantar aunque cante feo, no le hace? Ahora sí levantaron sus manos, muy bien. Ok, pero eso es lo que debes hacer. Entonces, primero contar, es decir, recuerda las maravillas de Dios. David dice: contaré tus maravillas. Y no nada más habla de decirle a alguien las maravillas de Dios, también de que las cuentes. ¿Cuántas maravillas Dios ha hecho en tu vida? Muchísimas, no tengo dedos suficientes, ¿verdad? Ok, pero ¿qué pasa cuando traes a memoria eso? Cambia tu estado de ánimo. Cambia tu queja en agradecimiento. Porque volteas atrás y dices: todo lo que Dios ha hecho y que yo no merezco, esto no es nada. En mi caso, que me quedé sin trabajo, volteo atrás y veo cómo Dios me ha suplido y me ha provisto y nunca me ha dejado, que eso me hace y me recuerda que puedo confiar en que Dios va a suplir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, alabar primero tiene que ver con eso, contarle a alguien las maravillas de Dios y contar tus maravillas también. Perdón, las maravillas de Dios en tu vida, todo lo que Él ha hecho contigo. ¿Alguien puede recordar algo que Dios haya hecho contigo esta semana? Levanten su mano. Esta semana que pasó, Dios hizo algo en tu vida, Dios fue bueno contigo, tuvo una bondad contigo, hizo algo. Levanten su mano si alguien se acuerda de algo. ¡Claro! Se supone que todos deben levantar su mano, ¿verdad? Porque Dios, es más, te voy a decir lo que hizo: te dio vida para que puedas respirar ese día, te dio alimento, te dio salud, estás aquí sentado ahorita escuchando. Entonces hay muchas maravillas, y regocijarse significa celebrar la bondad y la grandeza y la amabilidad de Dios. En vez de amargarte, regocíjate. En vez de entristecerte y estarle dando vueltas a lo que te hicieron, entrégaselo a Dios y goza, alégrate y regocíjate en lo que Dios es y en lo que Él te ha dado, y en que no dependes de esas personas. Yo no dependía de mi jefe para mantener a mi familia, yo dependo de Dios. Y si yo fui fiel a Dios, yo sabía que Él me iba a proveer. ¿Estamos de acuerdo? Y así lo hizo. Y cantar, canta a Dios. Cantar es bíblico. Hay varios que no cantan, que nomás dicen: sí, yo estoy de acuerdo que Dios es bueno, yo estoy de acuerdo que me ha dado muchas cosas inmerecidas, pero no las expresas. Mujeres, ¿les gustaría que su esposo o tu novio te cantara de su amor, aunque cante feo? ¿Verdad que sí? No es suficiente con que, como le dijo un hombre muy de esos de rancho, muy duros, dijo: ay, mi amor, es que tú nunca me dices que me amas. Y le dice al esposo: cuando nos casamos, hace como 20 años de eso, te dije que te amaba, ¿no? Sí, bueno, si cambio de opinión te aviso. ¿Te imaginas con Dios así? Es que Dios, tú ya sabes. No, cántale, abre tus labios, aunque sea en la regadera, lo que sea, pero proclama sus maravillas. Y eso va a cambiar tu relación con Dios y tu estado de ánimo también, aunque estés pasando por una injusticia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, apunta esto: alabar a Dios es el antídoto contra la amargura. Alabar a Dios es el antídoto contra la amargura. De acuerdo a los expertos, la amargura, ¿sabes qué es? Falta de agradecimiento. Alguien se amarga
porque está ciego, porque tiene amnesia, ya se le olvidó todas las bondades que ha recibido y está molesto por una situación específica. Pero ¿no ves todo lo que Dios te ha hecho en ti? Todo lo que Dios te ha dado, toda la bondad que ha tenido contigo, tu familia, tu trabajo, tu salud, tu salvación, la presencia de Dios, la misericordia que ha tenido contigo, ¿no es suficiente para que grites de alegría y cantes? El amargado no ve eso. Yo sé que no hay nadie que amargado, pero digo para que le digan a alguien más. Entonces, cuando tú empiezas a alabar a Dios, eso te trae a memoria y te recuerda lo bueno que es Dios. Y entonces la amargura no tiene espacio en un corazón agradecido, en un corazón que alaba a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces no queremos caras de amargados aquí, ¿eh? Vamos a tener ahí la entrada a un ujier que esté viendo y si trae cara de amargado no va a poder entrar. Aparte, en los siguientes versículos nos dice por qué. David no nada más alaba a Dios por alabarlo. Él lo alaba específicamente relacionado a su situación. Ahí, si quieres, en el versículo 3 al 8, léelo conmigo una vez más. Mira lo que David está diciendo. Está alabando a Dios, pero ¿de qué manera? Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre las ciudades que derribaste. Su memoria pereció en ellas, pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio y Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. ¿Qué tipo de alabanza, verdad? Aprendamos esto. Cuando estés pasando por momentos difíciles, alaba a Dios, pero que tu alabanza esté relacionada con tu problema. Esa es la clave. Porque empiezas a recordar en tu situación específica que Dios es bueno, Él es real y Él tiene el control. Por ejemplo, si tienes problemas financieros, si no tienes suficiente para tus necesidades, alaba a Dios como tu proveedor, como tu pastor, que nada te va a faltar si confías en Él. Y empiezas a alabarlo de esa manera y empiezas a recordar sus bondades. En este caso, estás alabando a Dios por su justicia, porque Él es justo, porque Él tiene en sus manos y Él va a juzgar con rectitud tarde o temprano y tú lo vas a ver. David está alabando de manera sabia. Tú también lo puedes hacer de esa manera. Es decir, ¿por qué David alababa a Dios? En lo que leímos, en resumen es esto. Porque tus enemigos caen ante tu Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios ha tomado tu caso para juzgarlo rectamente y porque Dios tiene dominio sobre todo. Esa frase que dice en el versículo 4, porque has mantenido mi derecho y mi causa y te has sentado en el trono juzgando con justicia, ese has mantenido mi derecho y mi causa significa que Dios ha tomado el caso de David para juzgarlo rectamente. Qué interesante manera de alabar a Dios. Tú has sufrido por una injusticia y tú has llegado con Dios y dices, Dios, te entrego esta injusticia y confío y creo que tú tomas mi caso como si fuera un juez, porque Él es un juez, para que juzgue rectamente y puedes descansar en eso. Y cuando te acuerdes, ay, esa persona, ese expediente ya lo tiene el juez del cielo y por eso puedes descansar en Él. Él está tomando cartas en el asunto y puedes descansar por eso. Entonces, por eso alababa David a Dios. Jesús dijo en Mateo 28, 18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él es el juez que tiene toda la autoridad y Él es quien juzga toda situación y juzga rectamente. Es más, obviamente su juicio es mucho mejor que el que tú pudieras hacer. Primero, porque Él es todopoderoso y Él todo lo sabe, ¿verdad? Y segundo, porque Él ve el corazón de las personas y las intenciones y tú no. No sabes por qué hicieron eso, Él sí lo sabe. Por eso puedes confiar en su juicio. Él tiene toda la autoridad. Por ejemplo, Marcos 1:27 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Jesucristo tiene la autoridad, sobre todo incluyendo a los demonios. O este versículo que también hemos leído mucho en Mateo 8, 23 a 27 dice,
Se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Crees que puedes confiar en este juez? ¿Crees que este juez tiene el poder, la autoridad y el dominio sobre todo para juzgar rectamente tu caso? Entonces, cuando alabas, le estás diciendo eso. Le estás diciendo, yo creo en ti, que tú tienes el poder y que tú eres justo y que puedo poner mi caso en tu expediente, en tu escritorio, para que tú lo tomes y juzgues de acuerdo a tu rectitud. Eso es lo más sabio que puedas hacer y lo haces a través de la alabanza. Puedes entregarle al Señor esa injusticia y confiar en que Él juzgará rectamente a su tiempo. Créeme, el Señor va a dar el pago, tarde o temprano. Hemos estado viendo, y tarde o temprano para nosotros, pero Él siempre da el pago en el momento justo, correcto. Hemos estado viendo en la mañana Apocalipsis, ¿verdad? Los que han estado aquí. Y puedes ver el juicio de Dios. El juicio del Señor Jesús es tremendo. No se escapa ni una injusticia a su juicio. Entonces puedes confiar en Él. ¿Amén? Vamos a leer por favor del 9 al 14. Del versículo 9 al 14. Dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicar entre los pueblos sus obras, porque Él que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Qué grandes palabras. Mira otra vez el versículo 9. Jehová es refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Y el 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Y mira en el versículo 12. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos y no se olvidó del clamor de los afligidos. Qué interesante lo que ahora David hace. Primero lo alaba y después ¿qué hace? Va y se refugia en Él. Esta es la segunda reacción correcta al sufrir una injusticia. Refúgiate. Refúgiate. Obviamente estás herido. Obviamente estás dolido. Obviamente estás pasando por una situación difícil. Claro. A nadie le agrada una injusticia, ¿verdad? A nadie le agrada que te ofendan. A nadie le agrada que hablen de ti. A nadie le agrada que te acusen de algo que no es correcto. Y aparte puedes sentir temor, como en el caso mío, que me quedé sin trabajo. Entonces, ¿qué haces? Alabas a Dios y te refugias en Él. Me encanta esa expresión de David. ¿Cómo fue y se refugió en el Señor? Entonces, cuando dice refugio, literal significa un lugar alto, una fortaleza, un lugar seguro. Y cuando dice pobre, Jehová es refugio al pobre, significa oprimido, aplastado. Y dice que no va a desampararte, es abandonarte, descuidarte o dejarte abajo. Piénsalo. Piensa en lo que tú has pasado. Un refugio es un lugar seguro, donde te sientes seguro, protegido, cuidado, provisto, sano. Y pobre significa oprimido, aplastado, en este caso, el que recibió la injusticia. ¿Alguna vez te has sentido así? Oprimido, ya sea por el diablo o por una persona, una situación. Es más, ¿te has sentido aplastado alguna vez? Yo sí, y es muy difícil, pero puedes correr hacia el Señor a refugiarte. ¿Por qué? Porque Él no te va a abandonar. Porque Él no te va a descuidar. Porque Él no te va a dejar abajo, como decimos aquí. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, el Señor es un refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles, y los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, Señor, no abandonas a los que te buscan. Eso me encanta. Los que conocen el nombre del Señor son los que confían en Dios. Obviamente, no puedes confiar en alguien que no conoces, ¿verdad? Miren, mujeres, imagínate que un chavo te empieza a cortejar
pero no lo conoces. ¿Te vas a dejar llevar por todo eso? ¿Así nada más? Obviamente espero que no, ¿verdad? Primero, ¿qué vas a hacer? Mujeres, díganme. Exactamente. Conocerlo, para ver qué tipo de hombre es, para ver si realmente ama a Dios, si es un buen hombre en el que puedas confiar, porque vas a confiarle probablemente toda tu vida y tu futura familia, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo puedes tú confiar en Dios? No es suficiente que digas, voy a confiar en Dios, voy a confiar en Dios, voy a confiar en Dios. Ni tampoco que digas, yo declaro y decreto que confío en ti. No funciona así. La fe, que es la confianza, viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te muestra quién es Dios. Cuando conoces al Señor, la respuesta inmediata, la consecuencia inevitable es confiar en Él. Pero tienes que conocerle. Cuando ves su bondad, su grandeza, su poder, su justicia, su amor y su cercanía a ti, y su misericordia porque no lo merecemos, entonces ¿qué pasa? Te vas y te arrojas a sus pies totalmente y sin reservas, ¿verdad? Bien, cada vez que vienes a la iglesia y que abrimos la Biblia y que se te enseña tal cual la palabra, tu estructura de conocimiento de Dios aumenta. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ahora estás conociendo a Dios como el juez justo, ¿verdad? Bien. Esto significa que cada vez que te vas por esa puerta, tu confianza en Dios aumentó una línea más. Por eso es tan importante que te expongas a la palabra de Dios, porque aquí conoces a ese Dios del que adoras y entonces incrementas tu confianza a Él y tu relación con Él y tu fe en Él. Y cuando viene un golpe fuerte, si de esas rayitas ya llegaron a un nivel suficiente, te mantienes firme y no te caes y no tambaleas ante las adversidades. Pero ¿qué pasa si no conoces a Dios? ¿Qué pasa si no conoces su palabra? Si no entiendes las características, los atributos del Señor Jesús, la realidad del Señor Jesús, tus rayitas de confianza en Dios están bien abajo, no te alcanzan. Y viene un golpe, una injusticia o una situación difícil, una adversidad, una enfermedad y te vas hasta el piso. No hay nada que te sostenga, ¿verdad que sí? Eso no pasa aquí, eso pasa en otras iglesias también. Pero cada vez que conoces más a Dios, es como si tuvieras una tablita y sales y una rayita más. Y vienes el miércoles o en tu casa lees la palabra, una rayita más. Y así. Entonces esas rayitas es como el celular, si está bien cargado, vas a poder aguantar y poder salir adelante en las situaciones que enfrentas. ¿Estamos de acuerdo? Si pudiéramos medir y tuviéramos un confianzómetro y ver qué tanto confías en Dios y cuántas rayitas tiene, ¿dónde estaría? Eso sería interesante. Entonces, los egipcios hacían unas torres bien altas y allá arriba tenían sus recámaras o sus lugares donde se acostaban. ¿Sabes por qué? Porque era un lugar como Culiacán. Era un lugar donde había mucha agua, era pantanoso y había muchos moscos, ¿verdad? Como aquí en Culiacán. Mi esposa y mi hija que vienen de Tijuana sufren mucho por eso. Les pica un mosquito, se hace una ronchota así, ¿no? Los culichis ya estamos curtidos de eso, ¿no? Entonces, los egipcios lo que hacían era que hacían esas torres muy altas porque allá arriba se acostaban, los insectos no llegaban hasta allá y era como su refugio. De esa manera, cuando sufres una injusticia, tienes que subirte al refugio seguro de Dios. Porque ahí vas a ser libre de las picaduras molestas y dolorosas de la ofensa que recibiste. Así es como funciona. ¿Te dolió? ¿Te hirieron? ¿Estás sufriendo? Sí. En vez de quejarte y amargarte, alaba a Dios y ve, refúgiate con Él. Y entrégale esa injusticia a Él. ¿Estamos de acuerdo? Refugiarte en Dios implica tres cosas. Correr a Él, es decir, vas a Él en un momento difícil, oras a Dios, confías en Él. Confiar, descansar en su justicia, entregarle tu caso y también corregir, es decir, tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios al respecto. En mi caso, no tenía trabajo, alabé a Dios porque Él nunca me ha dejado
Me refugié en Él, dije, Dios, voy a confiar en ti. Y obviamente empecé a buscar trabajo en lugares donde no me pedían hacer cosas y hacer tranzas así. Y gracias a Dios obtuve un trabajo mucho mejor que el que tenía y ahorita les platico más de eso. Jesús dice, ven a mí. Ven a mí los que están trabajados y cargados y yo te haré descansar. ¿Te fijas que el Señor siempre su intención es acércate? Ven a mí, acércate a mí, conóceme. Siempre el corazón de Dios es ese, por eso fue a la cruz a pagar por nosotros. Así que acércate al Señor. Vamos a leer por último del 15 al 20, por favor. Vamos a ver cómo termina aquí David. Dice así del 15 al 20. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, y sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. ¿Te fijas cómo termina David? Mira en el versículo 15. Se hundieron las naciones en el hoyo que las naciones hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Es decir, David está diciendo, la maldad que te hicieron se va a regresar a ellos. Qué interesante pensamiento. Y por eso, lo único que tienes que hacer es esperar. Esperar. La tercera reacción correcta al sufrir una injusticia es esperar. Si ya alabaste a Dios, si ya te refugiaste en Dios e hiciste las correcciones correctas, espera y vas a ver el fin de esa persona si no se arrepiente. Por ejemplo, algo tan sencillo como cuando vivía en Tijuana, tenía un vecino borracho. Y esos vecinos borrachos que ponen el karaoke y que a todo lo que da y que cantan horrible aparte. Yo sé que aquí en Culiacán no se da nada de eso, ¿verdad? Eso es allá en Tijuana. Entonces no dejaba dormir ni a mi esposa y yo me enojaba mucho y decía, es injusto, ¿verdad? Entonces apliqué esta fórmula, alabé a Dios, me refugié en Dios y esperé. Y alguien cercano a mí me dijo eso, un cristiano me dijo, tú espera en Dios. Estas personas que viven así no duran toda la vida, porque la misma vida que están llevando se regresa y los golpea por el estilo de vida que llevan. Y aparte porque ese hombre andaba mal, andaba en cuestiones incorrectas, y efectivamente, a los meses de repente ya no se apareció y supimos que andaba huyendo porque lo querían matar y cosas así. Entonces, te das cuenta que el que hace algo malo y el que te hizo una injusticia, eso se va a regresar a él si no se arrepiente. Y aunque se arrepiente a veces, tiene consecuencias también. Entonces, esto de la justicia de Dios, Dios utiliza el efecto boomerang. ¿Sabes cuál es el efecto boomerang? El que ves ahí en la pantalla. Es decir, la ofensa se le regresa al ofensor. Porque Dios es justo. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque esa persona toda la vida aparentemente le vaya bien, y digas tú, como es el siguiente salmo, no se lo pierdan, David está desanimado y triste porque ve prosperar a los malos. Y dice, Dios, yo te estoy siendo fiel, y mira aquel impío que blasfema y que hace cosas incorrectas, aparentemente vive una vida padrísima, con salud, con dinero y jajaja, y con viajes y familia y todo. Espera, solamente espera, porque sea en esta vida o en la siguiente, ese hombre se le va a regresar su maldad sobre su cabeza y va a ser horrible. Y si quieres saber más de eso, escucha las enseñanzas de Apocalipsis. Es horrible el juicio de Dios. Dice Hebreos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Entonces, esta vida es pasajera. Solamente espera un momento y vas a ver. Como dijo un hombre de Dios, si bien los molinos de Dios muelen despacio,
muelen muy finito, muy pequeño. Aunque con paciencia espera, muele con exactitud todo. Nada se le escapa al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo? Y mira el versículo 16. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Dios no olvida. Dios no tolera. Él está esperando a ver si esa persona se arrepiente para mostrar su misericordia. Te lo muestro rápidamente con la historia de José. ¿Cuántos han escuchado la historia de José el soñador? Bien. Si tú piensas en alguien que ha recibido injusticias, es este hombre. ¿Estás de acuerdo? ¿Alguien me puede recordar una injusticia que recibió este hombre? Muy bien. Sus hermanos lo querían matar y luego lo mandaron a un hoyo y lo vendieron a los madianitas y se lo llevaron a Egipto, ¿verdad? Y José no hizo nada para eso. Sus hermanos le tenían envidia. Eso es injusto, ¿estás de acuerdo? Otra injusticia que recibió. Potifar. Así es. La esposa de Potifar, a quien servía José, quiso seducirlo. Y José dijo, no, ¿cómo voy a pecar contra Dios y contra mi amo? Y huyó, y la esposa dijo que había intentado violarla. Y lo metieron a la cárcel. Otra injusticia que recibió. Hay una más. Cuando estaba en la cárcel, había un copero y un panadero, ¿verdad? Y él les interpretó un sueño que tuvieron. Y José le dijo, acuérdate de mí cuando sea restituido en tu cargo. Fue restituido en su cargo y se olvidó de José y lo dejó en la cárcel, ¿verdad? Entonces dices tú, qué injusto. Pero pasó el tiempo y José llegó a ser el segundo después del faraón, porque era alguien que era fiel y que era muy bueno para trabajar. Y gracias a su posición de estar como el segundo de faraón, Dios usó a José para librar al pueblo de Israel, o sea, a Israel y a su familia, de que murieran de hambre. Entonces, después vienen los hermanos con José, y José ya es todo un señor de Egipto. Y lo ven, es José y tienen miedo. Y José les dice esto en Génesis 50:20. Ustedes pensaste mal contra mí, le dice a sus hermanos, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Es decir, José les dijo esto, ustedes fueron injustos conmigo, pero Dios usó esa injusticia para que ahora pudiera salvarlos del hambre de la tierra de Israel y puedan vivir. Y era el pueblo escogido por Dios. No podía morir porque de ahí vendría el Señor Jesús. ¿Te das cuenta cómo el Señor tiene todo en sus manos? Como dice Romanos 8:28, ya lo sabemos de memoria, todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es, conforme sus propósitos son llamados. ¿Te acuerdas de la injusticia que recibí cuando me corrieron del trabajo? ¿Te acuerdas? Debido a esa injusticia, me tuve que ir a Tijuana por un trabajo porque aquí no encontré. Debido a esa injusticia, conocí a una güera bien hermosa que en cuanto me vio, me echó el ojo. Como no está aquí puedo decirlo, aunque me estás viendo ahí por las redes sociales. Debido a esa injusticia, que me fui a Tijuana, debido a esa injusticia, nuestros hijos nacieron. Debido a esa injusticia, llegué a Calvary allá en Rosarito. Debido a esa injusticia, nos entrenaron y debido a esa injusticia, nos enviaron aquí. Y debido a esa injusticia, estamos todos aquí escuchando la palabra en Calvary, Culiacán. ¿Todavía tienes duda de que el Señor Jesús controla toda injusticia que te sucede? Él tiene el control de todo. No se le escapa nada. Y para terminar te hago esta pregunta. ¿Cuál fue el acto de injusticia más grande de todos los tiempos? Exactamente. 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 Muchas gracias. Ese fue el acto de injusticia más grande de todos los tiempos. Un hombre perfecto, santo, justo, que solamente vino a amar a los demás y a servirles,
murió como un criminal en una cruz, como el peor pecador de todos. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Te lo pongo en otra versión, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez y para siempre. Y mira esto, Cristo no era culpable, y aún así murió por los que sí lo eran, para poder llevarnos a ustedes a Dios. Sufrió la muerte en su cuerpo, pero volvió a la vida por medio del Espíritu. Es decir, el acto más injusto ante nuestros ojos vino a ser el acto de más grande justicia eterna. El acto más injusto ante nuestros ojos vino a ser el acto más grande de justicia eterna. ¿Por qué? Porque gracias a ese sacrificio, tú y yo podemos ser justos ante Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5:1. Gracias a ese sacrificio, tú puedes ser justo y perdonado delante de Dios, lo que aparentemente era la injusticia más grande. Y pregúntale a Pedro si no fue así. Pedro sacó su espada y le cortó la oreja ¿a quién? Malco, gracias. Obviamente, Pedro está diciendo, esto es injusto, Él es santo, Él es perfecto, Él es puro, Él no ha pecado, y lo tratan como un criminal. Y Jesús le dijo, guarda tu espada. ¿Por qué? Porque el acto más injusto para nosotros fue el acto más grande de justicia eterna. Amén. Por eso, quiero terminar diciéndote, yo sé que una injusticia duele, yo sé que una injusticia te molesta, pero ¿sabes qué? No tenemos posición para exigir y para demandar cuando tú y yo hemos sido injustos y se nos ha perdonado por toda la eternidad debido a ese sacrificio. Entonces, es mejor perdonar, entregárselo a Dios y Él va a restaurar y sanar tu vida, recordando que se te ha dado muchas cosas que no merecemos. Amén. 3 reacciones correctas al sufrir una injusticia: alaba, refúgiate y espera en Dios.